Hola a todos, vamos con nuestro sexto video. En el anterior video estamos analizando la clase MAT. Vimos unas clases especiales, la matriz de ceros, unos y la matriz diagonal. Y accedimos a través de la función add a los elementos de la matriz para, en este caso, asignar unos valores. Eso fue lo que vimos anteriormente. Vamos a ver ahora una clase también que hace referencia a Mat. Vamos a ir a la API. Aquí está, que es la clase Mat guión bajo, podemos decir. Y aquí nos damos cuenta que esta función Mat, pero con un guión abajo, dice aquí que es una plantilla de la clase matrix y es derivada de Mat. Y aquí podemos ver en este diagrama que mat-bajo es una clase derivada de esta clase que está arriba de ella, que es la clase mat. Una plantilla pues es un concepto que se maneja en la programación orientada a objetos. Este no es un curso de programación orientada a objetos, pero vamos a resumir qué es una plantilla. Una plantilla podemos decir que es una manera especial de escribir funciones y también clases para que éstas puedan ser usadas con cualquier tipo de dato. Esa es la clave principal, que dichas funciones o clases se puedan utilizar independientemente del dato que se esté usando. Esto se puede hacer una semejanza con lo que hacen la sobrecarga. Cuando se hace la sobrecarga de funciones, se asemeja, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el caso de las funciones, es que con las plantillas no hay necesidad de hacer el trabajo de escribir cada versión de la función, que es lo que se hace en la sobrecarga. En la plantilla se hace un solo código y ese es independiente del tipo de dato. Entonces, esta clase es una plantilla, se ha creado como plantilla. Aquí pues incluye la misma librería, no es una diferente a la que ya hemos trabajado, la mat.hpp. Vamos a mirar aquí donde dice más. Aquí hay una descripción detallada de la clase plantilla, pero mat. Y nos dice aquí que esa clase mat, otra vez nos dice que es una plantilla de la clase mat sin guión, que ya hemos visto de la clase mat general, y que esta no tiene datos adicionales. Tampoco tienen que ni esta, que es la clase plantilla, ni mat, tienen métodos virtuales y que se puede hacer referencia entre estas dos clases. Se puede hacer referencia de una a la otra debido a esto que tienen acá, ¿no? Que no tienen datos adicionales. Se puede hacer referencia de una a la otra, pero hay que tener cuidado pues en ese proceso. Aquí pues dan unos ejemplos. Acá nos dicen que mientras mat, o sea que la clase mat es suficiente en la mayoría de los casos, nos dice que esa clase mat es suficiente, pero que esta plantilla de mat dice que puede ser conveniente, más conveniente usarla cuando se vayan a hacer muchos accesos a los elementos de la matriz. Entonces, cuando se quiera hacer mucho acceso a los elementos de la matriz, por ejemplo, cuando ya tengamos matrices de 300 por 600 valores o de varios canales, ya vamos a manejar cientos de datos. Entonces, y se quiere hacer acceso a las matrices, entonces dice que es más conveniente el uso de la plantilla. Pero que aquí dice que si se conoce el tipo de la matriz, tipo de datos de la matriz antes de la compilación. Eso es algo importante. Acá nos dice también que la función add de la clase matriz y la forma de acceder a los píxeles en la plantilla, que son lo mismo
en cuanto a velocidad, o sea que si usted utiliza la función add, que ya la utilizamos en el anterior programa, es lo mismo que lo que accediendo a través de un operador en la clase plantilla, pero que es, pues digamos que es más corto o una forma más fácil si utilizamos de la clase plantilla, que es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que dice en general. La diferencia es eso, primero que es una clase derivada de math, y lo otro es que nos permite trabajar con otros tipos de datos y pues nos ofrece otra ventaja, que la forma de acceder a los diferentes datos de la matriz. Sé que es una forma más fácil. Bueno, entonces vamos a mirar cómo sería eso en el código. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Otra vez aplicación de consola, C++. Vamos a ponerle a matrices 2, siguiente y finalizamos. Entonces aquí está el código del nuevo programa, que incluimos las librerías, que ya vamos a hacerlo para recordar. Entonces incluimos aquí está en OpenCV2 para poder manejar las matrices, que es la clase mat. Aquí está. Y además, para poder imprimir la matriz de una forma más fácil, debemos incluir OpenCV2, la clase img codex. Listo, por ahora esas son las librerías que necesitamos. También debemos hacer uso del nombre de espacios cv para no tener que estar utilizando cv cada vez que llamemos un constructor o una función de una clase. Eso sería entonces lo que necesitamos al inicio. Bueno, entonces vamos a declarar una matriz. Vamos a llamarla matriz A. Y vamos a declarar, aquí vamos a trabajar, entonces dijimos que ya no con la clase mat, sino con la clase, la plantilla, la clase mat plantilla. Entonces un guión abajo, y lo adicional que tenemos que hacer es escribir el tipo de matriz que vamos a crear. Entonces aquí creamos una matriz de la plantilla mat con valores de tipo doble. Aquí hicimos la declaración de ese tipo. Simplemente hemos hecho la declaración. Listo. Podemos agregar valores. Si ya sabemos los valores, una forma de agregarlos sería esta, utilizando este operador, y podemos agregar los valores. Acá podemos decir de cuántas filas y columnas. Se utilizan los mismos constructores que la clase mat, o sea, la clase derivada utiliza las mismos constructores que tiene la clase mat. Eso lo podemos ver también acá en la API. Estamos aquí en la clase mat, pero la clase plantilla, y acá miren, tenemos los mismos constructores, la mayoría son los mismos constructores que la clase mat. Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, 3 filas, 5 columnas.
Aquí simplemente lo que hicimos fue declararla y aquí vamos a anexar los valores. Vamos a hacerla más corta para no anexar tantos datos. Una forma de anexar los datos, y ya lo sabemos, digamos, vamos a anexar los datos 1 con comas, 2, 3, 4, 5. Simplemente con comas ponemos aquí la matriz que definimos, perdón, la matriz A. La matriz A, el operador para asignar valores a la matriz, y simplemente escribimos los valores. Él ya sabe que como son de 3 filas, entonces él cuenta estos 3 primeros irán a la primera fila, estos a la segunda fila. Si no pongo todos los valores, no se llenará con valores de 0. Vamos a ver, entonces vamos a imprimir por ahora. Vamos a imprimir esta matriz. Entonces vamos a poner aquí matriz A y vamos a poner un espacio para que se imprima abajo. Listo. Entonces aquí lo que hicimos fue definir una clase, pero de la plantilla mat, una matriz de la plantilla mat de dobles y una forma de ponerle los valores directamente. Entonces aquí tenemos nuestra matriz de 3 filas, 3 columnas con estos valores que asignamos nosotros directamente. Es una forma pues de asignar valores. También podemos asignarlos como hicimos antes a través de bucles for. Vamos a hacer esa parte. Entonces lo mismo, declaramos un entero que vaya desde i igual a 0. De pronto ahora, sabiendo el número de filas y columnas, podemos poner, pero cuando estemos ya manejando matrices grandes, entonces por eso es que pongo aquí a punto número de filas, porque lo vamos a necesitar luego. Entonces hacemos un recorrido a través de las filas y hacemos otro for anidado para hacer un recorrido a través de las columnas. Declaramos un entero j igual a 0 menor que la matriz a.col, sabemos que es el número de columnas, que haga un recorrido de 1 en 1. Este recorrido podemos cambiar, luego vamos a hacer un ejemplo ya cuando tengamos matrices más grandes. Y entonces aquí es donde cambia el acceso. Antes utilizábamos para acceder a los elementos de la matriz la función add. Con esta plantilla de matriz no es necesario hacer eso, simplemente tenemos la matriz A y utilizamos la notación parecida a la notación en MATLAB. Entonces i, j, nada más. Entonces nos evitamos de utilizar add y el tipo de dato, todo eso. I, j, y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Anexar un valor, pero esta vez vamos a decirle que lo haga que el valor cambie de 2 en 2. Antes de esto pues tenemos que definir aux. Vamos a inicializarlo en 0 y listo. Entonces lo que hicimos fue, vamos a ingresar a la matriz a cada elemento y asignar el valor de aux que inicia en 0 y luego pues se va aumentando de 2 en 2. Pero este es en la clase mat plantilla. Es más fácil el acceso a solo poniendo los índices de fila y columna. Entonces aquí pues tenemos la matriz A con esos valores y aquí lo que va a hacer es cambiar esos valores. Compilamos
y ejecutamos. Entonces miren, inicia en 0, siguiente valor pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces otra forma diferente de acceder a los elementos de la matriz sin utilizar la función add y utilizando la clase plantilla. Eso sería todo por este video. Ya en el siguiente video vamos a utilizar estas matrices y mostrarlas en la pantalla para ver qué sucede. Entonces sabemos que una imagen, estamos aprendiendo matrices porque es la base fundamental, porque en realidad las imágenes al fin y al cabo son matrices. Entonces si aprendemos a trabajar con matrices, vamos a poder trabajar con las imágenes. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. En los siguientes videos, porque primero vamos a mostrar cómo se vería una matriz que nosotros creemos con valores, cómo se mostraría en la pantalla. Debe crear una imagen puede ser de líneas o cualquier cosa. Y lo contrario, cuando obtengamos una imagen, podemos obtener la matriz de esa imagen y trabajar sobre ella. Eso es todo por el momento.